El Porfiriato. Ascenso, consolidación y decadencia. Para entender mejor la época de la historia mexicana conocida como el Porfiriato y todas las causas que ocasionaron la lucha de la Revolución, es necesario entender al hombre. José de la Cruz Porfirio Díaz Morillo. Nació el 15 de septiembre de 1830. Estudió leyes, pero abandonó la escuela en 1855 para apoyar la revolución de Ayutla en contra de Santa Anna, iniciando así su carrera militar. A sus 30 años, peleó en las filas del bando liberal en la Guerra de Reforma, y el 5 de mayo de 1862 ayudó a la victoria en la Batalla de Puebla. Destacó como militar de 1864 a 1867. Tras su participación en diversas batallas y un supuesto retiro a los 37 años, se involucró en las elecciones de 1872 en contra de Juárez. Sin embargo, tras la muerte de Juárez, coloca una vez más su candidatura sin éxito. Su rival y ganador Sebastián Lerdo de Tejada trató de reelegirse al terminar su periodo en 1876, por lo que Díaz promulgó el Plan de Tuxtepec, que exigía la no reelección, lo que le otorgó el triunfo en estas elecciones. Ocupando la presidencia de manera provisional ese mismo año y en 1877 de manera constitucional, comenzando así el Porfiriato. Los primeros años de su gobierno fueron de ajustes, en los cuales la paz era primordial después de años de conflicto. Una vez en el poder, Díaz comenzó un proceso que le tomaría 12 años: someter a sus adversarios y conciliar con posibles aliados por medio de pactos y acuerdos o puestos políticos, lo que le lograron una paz relativa. También trató de reconciliar a los grupos políticos del país, liberales y conservadores. Su primer periodo presidencial duró hasta 1880, año en el que permitió que Manuel González, un cercano amigo suyo, ocupara la presidencia hasta 1884, cuando él retomaría el gobierno una vez más. Ya instalado, uno de sus primeros objetivos fue reformar la Constitución para hacerla permitiva con la reelección, situación que, de cierta forma, había condenado antes. Durante su gobierno continuó con la reorganización del país. Muchos de sus objetivos, de una manera extraña, esto ayudó a contribuir a la estabilidad del país durante un tiempo. Muchos de sus objetivos consistían en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, que pudieran pagarlo, claro. Y todo esto se logró mediante la ampliación de las vías férreas para ubicarlas en todo el país, lo que simplificaba y facilitaba el transporte tanto de personas como de objetos comerciales. Se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Europa y Estados Unidos, aunque de manera malintencionada, pues propició que se fueran adueñando poco a poco de México, beneficiando solamente a unos cuantos, al presentar a los extranjeros como inversionistas mexicanos amigos suyos. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, personas de clase alta que consideraban que Díaz debía continuar en el gobierno para asegurar el orden y el progreso. Este grupo selecto era conocido como los científicos, quienes se oponían a la idea revolucionaria de la libertad, apoyados en la iniciativa del positivismo. Ellos creían que era mejor una libertad ordenada a una libertad sin límite. Por supuesto, esta libertad ordenada servía al gobierno en turno. Este sistema ponía la jerarquía social sobre la igualdad, pues determinaba el valor de cada individuo según el trabajo que podía realizar y las capacidades que poseyera, creando las divisiones: hombres que dirigen y hombres que obedecen. Estos científicos eran la clase más elevada durante el Porfiriato. Su argumento era
que el desarrollo económico no era posible sin antes imponer la paz, justificando así las 5 reelecciones de Porfirio, que eran una dictadura basada en la oligarquía, es decir, un gobierno de los privilegiados o los más ricos, que curiosamente eran los allegados del presidente. Eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, que ya era muy complaciente con él. Reprimió también protestas sociales e impidió que se llevaran a cabo elecciones libres. Los poderes legislativo y judicial le pertenecían a Díaz. Los diputados, gobernadores y cualquier forma de autoridad eran impuestas por él. Sin embargo, no dejaremos de notar los logros que trajo consigo su forma de gobierno. En materia social y cultural, modernizó las ciudades. Apoyó el desarrollo cultural construyendo el Palacio de Bellas Artes, al cual acudían personas a puestas en escena. La introducción de la cámara fotográfica y el cinematógrafo también los trajo él. De hecho, es conocido como el primer actor mexicano. Es por eso que hay tantas imágenes de su época en la presidencia. En materia económica, creó el Banco Nacional de México y atrajo la inversión extranjera, como mencionábamos, de manera malintencionada, pues al proporcionar facilidades y ventajas para los negocios, beneficiaba más a otros países que a México. Mejoró y expandió la minería, las fábricas textiles, de vinos, cerveza, vidrio, acero y hasta armas que se encontraban por todo el país, lo que inmediatamente se vio reflejado en las arcas de México, que por primera vez en la historia presentaron un excedente financiero. La explotación del petróleo fue uno de los negocios más rentables de su gobierno, pues con la reciente aparición del automóvil y nuevas formas de producir energía, este era muy valioso. Las comunicaciones fueron otro ámbito que se expandió muchísimo. El teléfono y el telégrafo eran parte ya de la modernización del país, así como también la de bancos y puertos comerciantes, que fueron un logro a mencionar en su dictadura, pues todas estas mejoras a la infraestructura ayudaron a que los inversionistas extranjeros se fijaran en México como un lugar en el que podían invertir y ganar dinero. Gracias a las inversiones de Estados Unidos, Italia, Francia y Alemania, e incluso nacionales, logró por fin reactivar el comercio, que como consecuencia llevó al crecimiento de las ciudades. El desarrollo de las mismas generó empleo, impulsó la producción agrícola, que permitió mejorar las condiciones de vida de muchas personas, creando así la clase media mexicana. Sin embargo, todo este progreso se centró en las mismas personas y no ayudaba al sector más pobre de la nación, que cada vez se encontraba más en la miseria y representaba más del 80% de la población, entre obreros, campesinos, jornaleros, artesanos e indígenas, que además eran analfabetas. La muerte infantil era un problema grave, pues 1 de cada 2 niños moría antes del año de edad. A finales del siglo XIX continuó el proceso de modernización del país, transformando totalmente la vida de muchas personas, incluyendo una vez más la construcción de vías ferroviarias, pues ayudó a recorrer distancias más largas en menos tiempo y de forma mucho más cómoda, además de la introducción de la bicicleta y el automóvil, que al sustituir a las carretas daba una mejor visión a las ciudades.
La llegada de la electricidad a las ciudades favoreció la vida nocturna y laboral, la modernización de las mismas por medio del drenaje, agua y servicio de transporte les dieron una mucho mejor imagen, lo que resultó en la construcción de mansiones por todo el país. Barrios como la Condesa y la Colonia Roma, de familias adineradas, fueron creados en este siglo. Todo este avance hizo aún más evidente la desigualdad social que existía en el país. El crecimiento económico se reservaba únicamente para unos cuantos que dominaban la economía. Este contraste se observaba sobre todo en las ciudades, que habían sido el punto de reunión de la población que habitaba los pueblos que habían migrado con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Esta misma desigualdad se observó también en la educación. Rasgo que Porfirio también apoyó mucho, pero solo para los que podían pagarla. Esto ocasionó que jóvenes estudiantes se vieran obligados a abandonar la escuela para comenzar a trabajar y ayudar a su familia a sobrevivir. Este analfabetismo hundía cada vez más a campesinos e indígenas, pues no sabían exigir mejores condiciones de trabajo, tanto en las fábricas sobreexplotadas como en los campos trabajados. Y fue precisamente en los campos en los que se volvió a observar una vez más la mala intención de Díaz, pues el gobierno tomó tierras, no solo de la iglesia, sino también de pequeños hacendados, y las puso a la venta tanto como para extranjeros como a ricos inversionistas del país, que compraron grandes extensiones de tierra, formando los latifundios, que simplemente son haciendas de un solo dueño, aumentando, claro, la producción agropecuaria, pero afectando a indígenas y campesinos que después de perder sus propiedades eran empleados en esas mismas haciendas, trabajando jornadas larguísimas por un salario muy bajo. Consecuencia de esto, se crearon las tiendas de raya, que enriquecían aún más a los latifundistas y endeudaban terriblemente a los campesinos. Básicamente son tiendas en las cuales se eleva el precio de productos de manera exagerada, de forma que el campesino no puede pagar y se ve forzado a pedir préstamos que van creciendo y jamás puede llegar a liquidar. Esta situación provocó el descontento de gran parte de la población rural mexicana y dio pie a levantamientos campesinos por todo México, que fueron reprimidos de manera violenta. La mayoría de la población no poseía ni siquiera un poco de tierra, por lo que se veían obligados a seguir en estos trabajos esclavizantes, en los que recibían incluso golpes o castigos para cumplir con sus interminables jornadas. Esto sucedía debido a la falta de leyes de protección para los trabajadores, ante lo cual obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones. Utilizaron la huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, pero cada nuevo movimiento era reprimido fuertemente. Entre estos conflictos destacan la huelga de mineros en Cananea en 1906 y la de la fábrica textil de Río Blanco en 1907. Ambos sufrieron represiones muy violentas y murieron miles de personas en días. Encarcelaron a tantas otras y era tan grande que inspiró un número de huelgas por todo el país. Sus peticiones eran simples: mejores condiciones de trabajo, regular las horas activas y sobre todo mejorar el salario. Pues no podían creer que extranjeros con los mismos puestos recibieran hasta el doble de lo que ellos percibían por menos horas de trabajo. No conforme con esto, Díaz exterminó a las tribus yaquis de Sonora y mayas en Yucatán tras reprimir sus revueltas.
Para 1907 se formaron distintos grupos de todas clases sociales que estaban cansados de las reelecciones de Díaz y exigían elecciones democráticas. Para este mismo año se fundaron varios periódicos que se oponían al régimen dictatorial de Díaz. El más destacable fue Regeneración, periódico de los hermanos Flores Magón, quienes no estaban de acuerdo con las políticas de nepotismo y oligarquía de Díaz, pues sostenían que no existía verdadero progreso si no era para todos. En 1908, Díaz concedió una entrevista para James Greenman del periódico estadounidense Pearson's Magazine, en el que declaraba que esperaba sucesor para él poder retirarse. Afirmaba que México estaba preparado para una democracia y que él ya estaba demasiado viejo para el puesto. Esto desató la competencia política y un gran escepticismo, pues nadie realmente creía que quisiera dejar el poder. Sin embargo, en 1910 volvió a postularse para las elecciones, a pesar de la gran oposición que tenía, liderada por Francisco I. Madero y su Partido Nacional Antirreeleccionista. Díaz encarceló a Madero para evitar que se postulara junto con su Partido Nacional Antirreeleccionista, pues estaba ganando popularidad con sus ideas de democracia y libertad. Y a sus 80 años volvió a ganar una vez más las elecciones, cargadas de una corrupción que anuló todos los votos de Madero. Madero logró escapar de la cárcel y protestó por medio del Plan de San Luis, el cual convocaba a la población para levantarse en armas contra el gobierno. Esta convocatoria hizo eco por todo el país y contó con aliados como Francisco Villa, Emiliano Zapata, los hermanos Cerdán, quienes sostenían y defendían ideales de tierra y libertad para los que menos tenían. Estos levantamientos coincidieron con la celebración del centenario de la independencia, que curiosamente también coincidía con el cumpleaños de Porfirio Díaz. Díaz quiso celebrarlos por todo lo alto. Invitó a 36 diplomáticos de todo el mundo para los festejos, organizó desfiles, una cena carísima e incluso mandó la construcción del Ángel de la Independencia con este propósito. Sin embargo, el 25 de mayo de 1911, agobiado por las derrotas de su ejército, sus problemas de salud y la edad, renuncia partiendo al exilio en Francia, donde murió en 1915. Mientras tanto, en México se realizaron elecciones libres en las que resultó triunfador Francisco I. Madero. Todo parecía mejorar, pero esto solo desató el conflicto civil más grande y conocido de México, la Revolución Mexicana. Como acabamos de ver, el precio del progreso durante el Porfiriato fue alto, pues sus políticas solo enriquecían a un sector del país, hundiendo más a otro en la miseria y en la ignorancia, quien una vez más se levantó en armas por la defensa de sus derechos. Con esto concluye el tema del Porfiriato.